Siendo las 8 de la noche. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro día de modelos de operaciones. Una introducción. Veo que tenemos una buena convocatoria. Los invito a que dicen a sus compañeros que ya estamos a comenzar el café. Y les recuerdo que si tienen dudas durante la ejecución del café, pueden manifestarlas por medio del chat, o si quieren hacerlas ustedes mismos, pueden alzar la mano o en el chat me piden la palabra y pueden activar sus micrófonos y hacer las preguntas que tengan. Tienen tanto la posibilidad de chat como la posibilidad de micrófono. Entonces, bienvenidos a nuestro tutorial de modelos de operaciones. Hoy nos acompaña el profesor Jorge Rojas, quien va a resolver todas las dudas que ustedes tengan sobre las temáticas que están dando en la asignatura y las dudas que surjan durante la ejecución del café. Entonces, Jorge, te doy la palabra. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. No sé si ya escucho el micrófono o escucho un ruido, voy a pegarle un papel. Sí, eso es insistencia. Voy a hacer la verificación si es posible que sea por la aplicación. Listo. Ya hago la verificación. Ahí, por ejemplo, se está escuchando silencio, no tenemos problema. ¿Cómo lo escuchan ahora, chicos? No sé si me puedan confirmar. Yo escucho bien, por mi parte estoy escuchando bien. Ok. A ti se te escucha un poco de interferencia, pero ya se escucha un poco más claro. No sé si... Bueno, muchas gracias, Zuli. Zuli nos dice que mejoró, Daisy dice que mejoró. Mucho mejor. Escuchando otra vez el ruido, justamente ahorita. Eso. Entonces, Sí. Ahí se está escuchando otra vez el ruido. sí, muchas veces cuando ingresan nuevos estudiantes, la interferencia de los micrófonos abiertos crea... Pero creo que ahora te estoy escuchando mucho mejor, Jorge, entonces no sé si quieras como dar inicio y vamos resolviendo si hay algún tema con la interferencia nuevamente. Listo, dale. Igual voy a tratar de conectarme no por el Wi-Fi, sino por la red alámbrica, que a veces se mejora un poquito la calidad del sonido, pero pues yo los estoy escuchando de momento bien. Bien, entonces, pues Listo, muchas gracias perfecto. por habernos hecho la presentación. De alguna manera, hay unas 3 preguntas que nos habían hecho, nos habían formulado ustedes. Sobre ellas, pues quiero como arrancar a hablar. Sé que como son muy poquitas, va a ser relativamente fácil poderlas atender. Y posterior a ello, pues empezar a mirar qué dudas tienen. Yo creo que podemos aprovechar este espacio que me parece muy chévere, pues para estar todos acá disponibles, que todas las dudas que tengan también de casos puntuales de los trabajos que estamos desarrollando, de manera que con ello pues también podamos aprovechar y aclarar las dudas entre todos, que a veces son las mismas dudas que tiene uno, las dudas que tiene también el otro. Entonces, bueno, espera un segundito, busco la... ¿Tienes las preguntas por ahí a la mano, Milena? Sí, claro que sí, Jorge. Yo te colaboro con formularte las preguntas. Entonces, la primera pregunta nos preguntan, ¿de qué manera puedo generar mi modelo de operaciones cuando mi finalidad es maximizar la producción de mi proceso? Listo. Esa es la primera pregunta entonces. Bueno, digamos que es muy simple. Cuando nosotros estamos tratando de maximizar producción en un proceso industrial o lo que sea, pues nosotros no tenemos que colocar indicadores de precios o indicadores de costos
cuando vayamos a definir el modelo. Simplemente lo que podemos hacer es nosotros simplemente generar, el maximizar x1 más x2 más x3, por ejemplo, si lo que nos referimos con ello es a simplemente incluir que se produzca el máximo número de unidades dentro de nuestro desarrollo del modelo. Entonces, no siempre es obligatorio que yo coloque utilidades, por ejemplo, o ventas, por ejemplo, sino simplemente yo en algunos casos puedo decir que a través de la maximización de x1 más x2 más x3, refiriéndome con ello a la cantidad de producto 1, producto 2 y producto 3 que estoy produciendo, se maximizaría la producción como tal, o se maximiza el número de unidades producidas. O en el caso de las plantas múltiples que hemos trabajado, por ejemplo, hablar de x sub i 71, x sub i 72, x sub i 82, x sub i 93, sumatoria de igual a 1 hasta 3, simplemente maximizo el número de unidades. Entonces, pues digamos que eso se puede hacer de una manera muy práctica sin necesidad de tener que involucrar otros parámetros en el proceso de diseño. Bueno, no sé de quién era la pregunta, pero pues no sé si la pregunta quedó contestada satisfactoriamente, de pronto queremos ahondar un poquito más en eso. No sé si nos acompañe quien formuló la pregunta o si los chicos que están con nosotros tienen alguna pregunta sobre que deseen ampliar. Sí, sobre ese caso puntual. Mientras nos responde, creo que mientras nos responde, si quieres, continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, ok. Ah, mira, Eh, Daisy hace una pregunta, Jorge. Dice, uh-huh. ¿no es necesario relacionar los recursos usados versus lo que sale? Ok, bueno, digamos que a la pregunta de Daisy, dice ahí, Sí, de, de correcto, Daisy, Daisy. sí, de alguna manera el asunto sí es importante tenerlo en cuenta. Es decir, cuando yo estoy haciendo la función objetivo en un problema de optimización, yo puedo definir múltiples funciones objetivo. Por ejemplo, maximizar eficiencia, por ejemplo, si quisiera dividir una variable entre un parámetro y sumar, digamos, varias sumatorias de eficiencia parciales, por ejemplo. O si yo quiero maximizar la producción, como lo mencionábamos hace un momentico, simplemente x1 más x2 más x3, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Es decir, la función objetivo en realidad no tiene un problema en la manera como sea definida, porque finalmente lo que nos va a ayudar a hacer es definir el sentido del problema de optimización. Si va en dirección a maximizar producción, a maximizar eficiencia, pues o todos los requerimientos que nosotros podamos llegar a tener. Sin embargo, la pregunta que nos hacen es si nosotros no debemos, que no sea necesario relacionar los recursos usados versus lo que sale, eso aplica más sobre el tema de restricciones que sobre función objetivo. Entonces, cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, la definición de algunos modelos que involucraban un balanceo en el flujo de materiales que pasa de proceso a proceso, pues claramente yo sí tengo que balancear lo que va saliendo de cada parte del proceso hasta llegar al proceso final, porque si no voy a tener un rompimiento donde de pronto se genera producto terminado sin haber pasado por alguna etapa intermedia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de materias primas. Si yo no balanceo la entrada de materias primas contra los productos terminados, pues el problema es que el modelo eventualmente va a producir sin requerir materias primas, lo cual claramente pues no sería lo más indicado. Entonces, sí es importante que nosotros diferenciemos la función objetivo como tal versus las restricciones que le estamos poniendo al modelo. Aquí, por ejemplo, digamos en este caso puntual de si no es necesario relacionar los recursos usados versus lo que se produce, me gustaría pues escuchar a Daisy o a alguno de los que está acompañándonos, porque creo que esa es de las confusiones más normales que se llegan a tener cuando estamos desarrollando modelos de optimización, de en qué momento yo me fijo en la función objetivo y en qué momento me fijo yo en las restricciones. Entonces sí me gustaría escucharlos un poquito para ver si de pronto este pequeño diálogo que estamos teniendo está quedando claro, o de pronto nos pueden ahondar más, o de pronto nos pueden dar algún ejemplo, nos pueden ampliar alguna cosa. Bueno, no sé si Daisy quisiera, de pronto tenga alguna duda. Daisy, si quieres, puedes habilitar tu micrófono.
y hacer la pregunta, digamos, con tus palabras, que a veces es un poco más fácil comprenderlas de esa manera. O si Sí, alguien más tiene alguna duda acerca del tema, para que Jorge les pueda resolver. ¿Están tímidos? absolutamente, absolutamente. Pero entonces, si quieres, podemos continuar con la siguiente pregunta y si surge alguna duda con relación a ese tema, pues lo podemos de cierta forma retomar, Jorge. Listo, listo. Igual, Entonces, igual, la insisto, segunda, muchachos, sí me parece importante que participen. Es decir, pienso que estos cafés son más de diálogo que de monólogo contra preguntas. Es decir, chévere si participan, si podemos mirar algunas inquietudes o complementar algunas cosas bien. No, no me escucho, dice Daisy. ¿Estoy hablando? ¿Estás hablando? eh, no te escuchas, Daisy. Si quieres hablar un poquito más duro, ya te tengo habilitada. No, no se escucha, no te escuchas. Listo. Buenas noches, ¿me Si escuchan? quieres preguntar, Ahora sí. Ok, pues sí, mi pregunta era por el tema, digamos, de la productividad. Básicamente, pues yo, o la eficiencia también, es como los recursos usados versus lo que, digamos, lo que debería usar, cuántas horas debería usar y cuántas en realidad estoy usando para manejar el sí, tema de la eficiencia. Es una sí. ocasión que le ha preguntado al profesor de esa división que no se podía hacer en estos modelos porque son lineales. Pero digamos, si yo quisiera aumentar esa eficiencia desde el modelo, ¿lo podría hacer asignando más restricciones? No Ah, sé si me entienden. listo, no, ya te entendí. Eh, sí, digamos que sí podemos hacer una división en la función objetivo y no tenemos ningún problema con ello, siempre y cuando el denominador no sea una variable, ¿sí? Digamos, si tú tienes, por ejemplo, el número de unidades producidas por hora hombre empleada, lo importante es que el denominador no sea una variable, sino un parámetro. Entonces tú ya sabes que cuentas con 3.300 horas hombre o cosas así, pero no puedes, definitivamente no se podría tener una variable como por ejemplo la X en el numerador, y si tú tienes definida una variable como el número de operarios, si yo quiero que el software lo optimice y que nuestros famosos hinchas del Junior no queden por ahí dando vueltas, lo que yo no puedo hacer es dividir X entre O entre X, no puedo dividir dos variables, es lo único importante allí, pero sí puedes definir indicadores de eficiencia como un número de unidades sobre hora hombre sin ningún problema. Insisto, siempre y cuando el denominador no sea una variable, lo podemos hacer. ¿Listo? Ahí sí, Era la duda de Daisy. yo creo que ahí te quedó clara ya, Daisy, para que podamos dar continuidad a la otra pregunta o seguimos un poquito más en este tema. Ya. Listo. Está bien. Bien, la segunda pregunta que Ok. nosotros teníamos era relativa a cómo programar los inventarios o cardex dentro del programa. Yo creo que cuando nosotros hicimos el trabajo la vez pasada, la- el balanceo de cardex que nos quedó mal, finalmente pues no habíamos podido tener este acercamiento que fuera suficientemente claro. Sin embargo, pues yo les mandé a ustedes el, el último ejercicio que nosotros ya pudimos lograr para que el CARDEX se haya podido revisar o validar. Yo no sé si ustedes quisieran ver de pronto la pantalla o alguna cosa allí, porque pues yo tengo acá el ejercicio último que hicimos en razón precisamente a eso que nosotros estábamos discutiendo. Encontré un pequeño error de sintaxis en el código y en razón a eso fue que no nos había salido el Cardex. En realidad no es una cosa muy compleja, pero si ustedes quieren de pronto que lo revisemos, podemos tomar un par de minutos para ello, porque a mí sí me parece que es muy importante que nosotros efectivamente podamos
entender cómo se balanceó el Cardex y no vayamos a tener inconvenientes posteriores cuando tratemos de, de definir nuestros inventarios de producto terminado y cosas por el estilo. Entonces, si quieren que nosotros compartamos la pantalla desde acá y hablamos un poquito del Cardex, eventualmente para aclarar dudas, pues simplemente avísenos ahí por el chat y le pedimos el favor a Milena que nos ayude a compartir la pantalla y revisamos un momentico el tema de Cardex. Bueno, nos responde Jamie. Hola, profe, sí, me parece que es importante hablar del inventario. Sí, por favor, Julián. Entonces te voy a dar paso para que puedas listo. Dale. Entonces me indicas qué debo hacer acá. Ahí donde compartir pantalla. Ver cómo lo miramos esta tarde. Bueno, le damos aquí compartir pantalla, le pongo pantalla y le doy compartir pantalla. A ver si lo logramos. No sé si tú la estás viendo. Listo, súper. Entonces supongo que si tú la ves. Estás compartiendo. Estás viendo. Bueno, digamos que la vez pasada que nosotros estábamos programando el modelo, tuvimos un error de sintaxis. El problema aburridor cuando ocurren estos errores de sintaxis que no son fácilmente determinables es que es mucho más fácil volver a hacer el programa antes que ponerse a buscar dónde está el error. Finalmente fue lo que hice. Entonces, solo quiero que ustedes vean cómo es la lógica, por ejemplo, de los inventarios como tal, para que más o menos se hagan una idea de cómo puede darse este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este pedazo que estamos viendo acá, donde está el balanceo de entrada desde las plantas y salida hacia los almacenes, lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a validar para cada uno de los productos y para cada uno de los almacenes y semanas que lo que viene, bueno, lo que sale hacia los clientes, mejor dicho, que es la suma de los W, no puede superar a lo que nosotros tenemos en las entradas que vienen desde las plantas hacia cada almacén, es decir, las entradas de almacén más el inventario que yo tenía en la semana anterior. Si ustedes ven en este pedacito es donde pusimos el condicional, en esta parte final. En esa parte final simplemente estamos diciendo que si nosotros estamos considerando una semana superior a la 1, entonces que tomemos el inventario de producto terminado en almacenes, del mismo producto en el almacén la semana anterior, y si estamos hablando de la semana 1, que es la primera semana que hacemos el balance, pues tome 0, porque se supone que no existiría inventario de producto de la semana anterior en los almacenes. Entonces, si ustedes ven la sintaxis en todos estos tipos de inventarios son prácticamente las mismas. Miren el inventario de producto terminado en plantas, por ejemplo. Aquí lo estoy trabajando con estrictas igualdades y estoy diciendo, por ejemplo, que nosotros tenemos la cantidad de producto que producimos en la planta 1. Acuérdense que lo hacíamos en la máquina 7 de la planta 1 y lo hacemos para cada producto y cada semana. Entonces nosotros decimos que lo que se produjo más lo que traía de inventario de la semana anterior debe ser igual a lo que mandé hacia los almacenes más el inventario de producto terminado pues que queda en las plantas. Noten ustedes que lo que nosotros hicimos la vez pasada fue simplemente pasar esta sumatoria de Y, esta sumatoria que les voy a señalar en un instante, esta la pasamos al otro lado de la ecuación. Entonces yo digo, el inventario es lo que yo tenía de inventario más lo que produje menos lo que mandé hacia los clientes, bueno, hacia los almacenes en este caso. Entonces, en realidad, los balanceos pues no son nada diferente al Cardex que ya habíamos hablado. Lo que pasa es que al uno cometer algún error, así sea pequeño, en el sentido de cualquier cosa que uno haga, pues eventualmente es donde se generan todos esos problemitas que nosotros tenemos. Entonces miren, yo no sé si ustedes alcanzan a ver en estos dos renglones que está el balanceo de entrada-salida de producto terminado desde las plantas, que es este de acá, y el inventario desde las plantas. Yo lo que forcé fue que se hiciera dos cosas. Arriba hice una validación donde yo digo que lo que tenía más, lo que produje más lo que tenía tiene que ser mayor o igual a lo que sale. Y por otro lado, hago una asignación como tal, donde digo lo que produje más lo que tenía
es igual a lo que, digo, menos lo que mandé en este caso, es igual a lo que al final de cuentas me queda en la planta. Entonces estoy haciendo tanto una validación arriba como una asignación abajo, de manera que en ambos casos yo casi que estoy forzando una doble restricción que habla de lo mismo, una de validación y una de asignación. La de arriba valida que lo que tenía más lo que produje es mayor a lo que mandé, y la otra digo, lo que produje más lo que tenía es igual a lo que mandé más el inventario que me queda. Entonces yo esta vez lo que hice fue, con esta doble asignación, arriba validación, abajo asignación, traté de forzar a que valide que no me queden envíos, no he hecho cantidades de inventario negativas, y segundo, que me haga la asignación como tal. Listo. En este caso puntual sí les toca hablar. Necesito que hablemos del tema. Entonces agradecería que alguien participe y de pronto nos ayude a armar un poquito de discusión sobre el tema. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, Y hablemos. Esto es pueden importante. activar el micrófono y pues tenemos una conversación aquí interesante sobre el tema. No les dé pena. Sí, 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 hablemos, hablemos. Esto es importante. Si nos están hablando, no escucho. Sí, sí, nos están hablando. Ay, yo no oigo. Creo que tienes el micrófono habilitado, pero no te escuchamos nada, Jenny. Sí, te escuché tu teclado, o sea que ya puedes hacer la pregunta a ver si sí. Buenas noches. Hola, ya te oigo perfecto. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Profe, con Dime tú. respecto al error de sintaxis, yo no pude identificar, pues yo traté de buscar como el error, pero no lo encontré mirando pues las observaciones. Pero pues ya aclarando lo que su merced nos dijo, nosotros también queremos trabajar, pues la presentación la estamos trabajando con respecto a una formulación de un producto eh, en la planta. Pero pues para no agrandar más el modelo, pues la idea era generar un agotado de inventarios sin tener que llamar a proveedores. Pero entonces a nosotros el programa no nos dio Z0, o sea, Z no nos dio resultado ni X ni MP. Entonces no Sí, supimos qué más hacer ahí, porque digamos, en el tema de X, nosotros utilizamos solo pues las unidades que nosotros hacemos por el costo de las unidades, ya que el tiempo ya está estandarizado por un porcentaje de eficiencia, pero pues sí. no nos dio y no supimos cómo seguir avanzando. Ok, ok. Bueno, no sé, Milena, tú nos puedes ayudar. A mí me gustaría que de pronto Jamie nos dejara ver la pantalla. ¿Tú tienes ahorita tu código ahí a la mano? ¿Mi código o el modelo? Sí, tu modelo. Sí, señor. Sí, mucho, pero lo tienes en Express, Si ¿cierto? quieres te puedo habilitar. Sí, Sí, porque a tocaría mí que me gustaría si compartir podemos ver y tu pantalla y vemos. O como sea lo más fácil, pues igual, si Milena nos recomiendas que ella me lo envíe yo a la hora de acá, pues también estaría bien, aunque creo que no tengo abierto el correo, espérate. Mira. No, Profe, nosotros cualquiera de nuestras lo opciones no damos funciona. una invitación. ajá, pero tengo cerrado el correo. Si quieres, compártenos tu pantalla, Jamie, porque yo pienso que esta parte, insisto, me parece importante para todos. Me gustaría escuchar el tema, hablar del tema. Claro, si podemos ver tu modelo puntual, es chévere porque ahí seguro que va a haber dudas también de otras personas. Entonces nos ayudaría mucho verlo y escuchar también qué temas podemos ver.
Listo, profe. Entonces, lo voy a mostrar. Listo. Entonces voy a cancelarte la pantalla a ti, John, Jorge, y entonces ya podría Jamie entrar a compartirla. Listo, dale. Listo, Jamie. Entonces, en la parte inferior o en la parte superior, creo que les sale a ustedes, debe haber un botón que diga compartir pantalla. Listo, ya lo busco. Ujú. Salí, no veo nada. Perdón que la Debes tecnología estar me... en la reunión, Listo, ya. es en negro. Súper, listo. Le das compartir pantalla y ahí seleccionas la pantalla en donde tengas el modelo abierto. Listo, conectó. Perfecto, lo podemos ver. Listo. Listo, Los profe. demás igual, Entonces, cada que lo que nuestro sea, modelo... nos hablan. Es importante escucharlos. Entonces, Listo. bueno, acuérdate una cosa que es importante, Jamie, en todo esto y es, siempre mírate en el output, en la ventana que está a la derecha, el bloque de estadísticas, los stats, para ver, al otro lado, a la otra derecha, eso, para ver si cuando tú corres tu modelo y te da 0, es porque el modelo no es factible o qué situación tiene. Entonces, si quieres, corre el modelo ahí simplemente para ver la ventana de estadísticas, pues, que nos menciona. Ok. Ah, bueno, listo. Es No decir, nos no funciona nada. le has puesto restricciones todavía. No, señor. No le Listo. pusimos restricciones porque pues pensamos que ahí ya nos, digamos, sin restricciones podría correr o Ah, claro. deben tener las restricciones pues, para No, ir mirando si funcionaba o no funcionaba. sí, no, está bien. Las restricciones, claro que las tienes que tener si quieres que el modelo te dé de alguna manera una solución lógica. Digamos, lo que puedes hacer a medida que lo vas corriendo, que es seguro lo que estás haciendo, es probar que no estás cometiendo errores de sintaxis. Es muy bueno si te da el error por allá al final donde te está dando ahorita, porque tú dices, bueno, ha de ser algo que está pendiente. Miremos, por ejemplo, si la función objetivo abre un poquitico las ventanas para que le alcancemos a ver el último renglón, a ver si fue que dejaste un menos por ahí al final, que a veces a uno se le quedan dando vueltas esos menos y por tal razón, eh, pues cuando cierras el modelo, dice no puedo cerrar porque usted no ha terminado la función objetivo. Entonces simplemente bórrale el último menos, ese que tienes ahí justo ahí a la Uy, derecha y ya está. Entonces cuando ya le des correr, ahora sí debería correr vacío, pero debería correr. Es decir, pásate si quieres ahí a la ventanita de output a la de la derecha. Mira, ahí por lo menos ya todos los vectores te está diciendo que están cargados. Si le das clic, doble clic a cualquier vector, no sé si cuando le des doble clic nosotros podamos ver la ventana emergente, pero si le das doble clic te debería mostrar el vector como quedó cargado. Sí, por lo menos nosotros no la vemos. Yo no sé si tú la estés viendo ahí. Eso, ya lo estoy viendo. Entonces mira, el vector ya lo sí. cargaste, lo cual quiere decir que él ya está reconociendo datos. Entonces, si quieres en la ventanita de Sí. la derecha, la ventanita de stats, pásate otra vez a la parte de output input para ver justo la otra pestañita, la que está justo al lado de stats, ahí donde estabas parada hace un instante. Esta, No, esta. al otro lado, esa. Entonces, mira, te está diciendo pues que tienes una serie de cosas donde dice, mira, el modelo no tiene restricciones, no puede estar corriendo, no tiene dirección si es maximizar o minimizar, pero los vectores están correctamente cargados. Tal vez el único error que tenías ahora en la función objetivo era ese, que te estaba sobrando el menos ahí al final. Pero el Sí. modelo hasta donde va, pues digamos que no tiene errores de sintaxis. Ahora, de pronto juzgar si si la lógica del modelo es correcta en su función objetivo o en sus restricciones, pues la única manera de hacerlo es ver el modelo que tú formulaste seguramente a mano versus el modelo que te quede programado. Pero pues en este momento el único error de sintaxis era ese menos que tenías por allá al final dando vueltas. Ay, profe. Yo creo que le muestra el que no era, porque Bueno, nosotros ya habíamos mostrado el de las restricciones, dale, pero dale, pues entonces no sé por qué no. búscalo ahí, si quieres búscalo ahí y de pronto que alguien en el chat nos pregunte alguna cosa mientras tanto sobre Ay, su sí. modelo, sobre el tema particular y ya en un instante volvemos contigo mientras, para no ver las fotos de las vacaciones y Listo. esas cosas por ahí. Ay, bueno, señor. Listo. Listo, dale. Entonces no sé si Ya alguien dejo de compartir entonces. Ay, ya nos ayuda aquí Milena para que Sí, podamos listo, para compartir tu pantalla. listo. cierra, cierra. Ya. Listo, ya hablamos igual.
No sé, no sé si alguno de los podamos hacer algo similar. Pregunta. Nadie más, nadie más. No. Bueno, No sé afortunadamente si esto va a estar mientras fácil. Jamie tiene- sí, no sé si mientras Jamie regresa, miramos la última pregunta que teníamos Ujú. formulada ya. Sí, La mira, última pregunta era, la ujú. del proceso serial, la del proceso de fuera serial X dependería de J, Bueno, digamos que si el proceso fuera serial X. ¿Listo? sí, hay que es importante tener en cuenta en el caso de todos. Cuando nosotros utilizamos los optimizados que son, ahí estoy escuchando un ruido. Milena, no sé si de pronto nos ayuda a saber qué micrófono se nos queda abierto por ahí. Sí, estoy revisando a ver cuál. Si quieres, listo, voy a silenciar el mío y puedes continuar. Listo, dale. Bueno, entonces, acuérdense que cuando nosotros definíamos los subíndices para nuestros modelos, lo que nosotros hacemos es agrupar entidades o elementos. Cuando hablamos, por ejemplo, un subíndice I de productos, J de máquinas, K de plantas, que son los que típicamente utilizábamos, nosotros decíamos que era requerido el subíndice J en razón a que con él nosotros estamos identificando por qué máquinas pasa, por ejemplo, un producto terminado dentro de una planta. Cuando yo tengo procesos seriales, exclusivamente seriales, hablar de el subíndice máquinas de alguna manera, pues no sería sensato porque no es necesario. Es decir, yo sé que si el producto salió de la planta en un proceso serial es porque tuvo que haber pasado por absolutamente todas las máquinas. No así en un proceso paralelo de distribución paralela en las plantas de producción. Cuando yo quiero tratar de generalizar los modelos, siempre ocurren cosas particulares. Por ejemplo, si yo tengo plantas que son seriales y paralelas y las estoy tratando dentro del mismo modelo, el problema es que si yo definí la X como una X sub IJK refiriéndome a producto máquina planta, eh, si bien la planta número 2 puede ser una planta serial, mientras que la planta uno es una planta paralela, yo en la planta número 2 no puedo suprimir el subíndice J y no lo puedo suprimir porque es que la variable fue diseñada para atender la globalidad de las plantas, algunas de las cuales son plantas paralelas. Y en razón a ello, la cantidad de producción está definida en tres dimensiones, siendo estas producto, máquina y planta. Entonces yo no puedo obviar ninguna de las tres dimensiones que estamos trabajando ahí. Por eso es que cuando hacíamos esos balanceos quedaban súper tontos, es decir, lo que se produce en la máquina 2 es menor a lo de la máquina 1. La máquina 3 es menor o igual a máquina 2, máquina 4 menor o igual a máquina 3, que son cosas que uno dice, venga, pero semejante balance tan tonto, ¿por qué lo tengo que hacer? La razón fundamental es que ese mismo XYJK lo estoy utilizando para plantas paralelas. Y si yo quiero englobar todo el modelo, tanto serial como paralelo, me toca pensar como si esa planta serial fuera una planta paralela, donde hay una sola máquina en cada proceso a lo largo de la planta. Entonces, en la respuesta pura a la pregunta que nos han hecho, si yo tuviera una planta que solo fuera exclusivamente serial, ¿puedo suprimir el índice J? La respuesta es sí. Mientras tanto, que en un contexto donde yo he mezclado plantas cereales y plantas paralelas, así una de todas sea cereal y alguna de todas sea paralela, ¿puedo suprimir el índice J? La respuesta es no, porque el modelo está estructurado para que nos cubra tanto plantas cereales como plantas paralelas. Por lo tanto, me toca pensar como si la planta cereal fuera una planta paralela de una máquina en cada proceso. Bueno, bien, no sé si quedó clara la respuesta en ese sentido, pero pues bueno, sería chévere si nos dan alguna retroalimentación del tema o bueno, miramos qué inquietud igual puede persistir a este respecto. Jorge, Daisy nos hace una pregunta mientras estabas haciendo la explicación. Nos dice, tengo una pregunta. ¿Los supuestos como ausentismo y fatiga en porcentaje, cómo se ponen dentro del programa como parámetros? Ok.
Bueno, listo, muy chévere que nos pregunten este tipo de cosas, me parece, cuando ya estamos hablando de este tipo de situaciones es porque ya estamos trabajando cada vez más acercados a lo que es la realidad de los modelos operacionales. Claro, mientras uno supone que los operarios no se pelean, no se emborrachan, no llegan tarde, pues ¿qué modelo no va a funcionar bien? Es decir, si yo tengo máquinas plenamente operativas, nunca se me va la energía, siempre tengo servicios de transporte, siempre tengo materias primas, pues definitivamente que es el mundo ideal y ese mundo ideal casi que nunca existe. Entonces esta pregunta que nos hace Daisy me parece súper chévere porque ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que la vida es como es. Entonces, tengo una pregunta sobre supuestos como ausentismo, por ejemplo. Entonces, ausentismo. Típicamente nosotros medimos unos ausentismos en las plantas de producción. Ausentismos que yo en realidad desconozco un poco cuáles son los índices razonables, pero voy a suponer una cosa, un 5% es un índice probable razonable en ausentismo. Lo que yo haría, por ejemplo, es en las restricciones de capacidad de producción, que son las primeras que típicamente ponemos en nuestros modelos, las afectamos con un parámetro y eso responde un poquito la segunda partecita de la pregunta que tú haces, como un parámetro de disponibilidad, que lo puedo colocar menor o igual a HTD por DTS, por MPH, por OJK, por uno menos ausentismo, eso entre paréntesis, y lo puedo hablar el ausentismo en el proceso o el ausentismo en la máquina o el ausentismo general en la planta, depende de lo específico que yo quiera llegar a hacer. De manera que con eso nosotros podemos llegar a afectar la capacidad productiva reduciéndola a través de un indicador como ese. Y lo mismo puede pasar con el tema de fatiga, es decir, yo puedo colocar ese mismo lado derecho, right hand side, en la restricción y multiplicarlo por uno menos el factor de ausentismo o el factor de fatiga. Entonces lo que hago es reducir la capacidad de producción disponible en razón a esos dos efectos que nos estás mencionando allí. Entonces, bueno, no sé si de pronto, Daisy, nos quedó clara esa respuesta o necesitamos de pronto andar un poquito más en el tema, pues para aprovechar que también Zuli nos está preguntando algo por ahí. Sí, 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 sí nos responde. Entonces, Zuli también nos Tenemos otra pregunta de sí. Voy a leerte la pregunta para que pueda Dale. quedar en nuestro audio también. En el caso en que tenga dos plantas y cuatro productos, pero en una de ellas no se pueda fabricar uno de los productos, ¿cómo se construye el modelo? Ok. Entonces, Zuli, ahí hay, digamos, una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer en relación con ese tema. Si yo me fijo a cómo construir la función objetivo puntualmente, es decir, yo digo que nuestra función objetivo, por ejemplo, nos está hablando de los precios de venta multiplicado por las cantidades vendidas, ¿sí? Entonces yo podría estar revisando que la cantidad de producto terminado que sale de una planta específica, en el caso que no se produzca en esa planta de producción, entonces, por ejemplo, yo puedo decir que en la máquina 7 de la planta uno no se produce producto 4, por ejemplo. Entonces yo digo X sub I, no, X sub 4, 7, 1, que es producto 4, máquina 7 de la planta uno es igual a 0. Entonces el mismo modelo va a regular que a lo largo de la planta de producción no se produzca ese producto porque finalmente vas a gastar costo si lo produces en alguna de las máquinas, no vas a recibir recompensa por ello. ¿Mm? Ay, no me oyen. ¿No me están oyendo? Sí, Oh, no. correcto. Zuli dice que no te escucha. Zuli, no sé si puedes confirmarnos si ahorita dice se escucha entrecortado. Sí, si nos estás oyendo, no escucho desde hace una hora. Ahí nos oyes. Parece que sí porque se rió. Sí. ¿Ves? Si lo escuchas mejor, sí. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Suena un poco entrecortado. Sí se escucha, dice David.
David, Señora César antes, bueno. sí, Entonces ya mejor. Listo. Daisy dice que ya mejor. Perfecto. Listo. Entonces, vuelvo a lo que estaba. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas plantas de producción en donde, por ejemplo, no se debería producir un producto como el producto 4, en razón a cómo esté definida la función objetivo, yo puedo tratar de hacer ciertas limitaciones para que el modelo no encuentre eficiente, ni atractivo, ni interesante hacer producción allí. Entonces, por ejemplo, si la función objetivo nos está hablando de maximizar la utilidad, por ejemplo, nosotros estamos causando la utilidad al multiplicar la cantidad que se produce en una máquina específica de producto terminal en la planta, mejor dicho, por su precio de venta. Yo puedo decir que esa máquina terminal no produce nada de ese producto. Entonces, por ejemplo, decir X sub 4, producto 4, máquina 7, planta 1 es igual a 0, una restricción. Con esa restricción, lo que inmediatamente va a hacer el modelo es decir, pues yo no voy a producir ese producto en la planta porque no me lo van a premiar. Entonces voy a gastarme un costo para, si lo quiero pasar por algunas máquinas, pero finalmente en la máquina final no me van a premiar haberlo hecho, entonces no lo voy a hacer. En un caso particular, por ejemplo, que yo no quisiera que un producto pase por determinada máquina, aun cuando sí puede salir de la planta de producción, yo simplemente le digo X producto 4, máquina 3 de la planta 1 es igual a 0. Entonces le digo no pasa por ahí. Digamos, lo hago con una restricción específica donde le indico que en el producto no pasa por ahí. ¿Sí? Entonces, si lo quiero en la planta, lo hago es en el, al final, en la máquina productora de producto terminado, para que él sepa que si no me lo premian, pues ni lo hago. Y por otro lado, si lo quiero en una máquina específica, pues lo señalo en la máquina que es sub 431, producto 4, máquina 3, planta 1, por ejemplo, igual a 0. No sé si de pronto te contesté la pregunta, Zuli. Bueno, perfecto. Yo no sé si Nos teníamos responde que sí, señor. otra pregunta por ahí, no sé si la teníamos porque creo que... bueno, nos estaba preguntando Zuli también hace un ratito que, que si ambos factores de fatiga y ausentismo se ponen sobre la misma línea cuando estábamos hablando de afectar la capacidad de producción en el right hand side de la restricción definida para ello. En realidad, Zuli, lo que uno haría es definir un porcentaje de productividad global de planta. Es decir, el tema es que la eficiencia en planta es un asunto multicausal. A veces uno no puede llegar a determinar exactamente qué es lo que está causando la pérdida de la eficiencia. Claro, en un mundo ideal uno quisiera saber el 1% es ausentismo, el 3% es falta de materia prima, el 4% es... Bueno, hay tantas cosas que uno podría llegar a hablar en las plantas de producción, pero uno podría simplemente dejar un indicador de eficiencia ajustado global, donde simplemente yo en el right hand side de la restricción de capacidad multiplico por 1 menos ese factor de ineficiencia de planta, para no ponerme a detallarlo uno por uno. Claro, si yo quiero ser muy específico, pues me tocaría por 1 menos un factor, por 1 menos el otro factor, por 1 menos el otro factor, afectando el 1% en un lado, entonces me quedaría el 99 cuando hago esa resta, el 0.7% en el otro, entonces multiplico por 99.3 en el otro por ciento y así sucesivamente, pero pues se volvería una cosa, yo no sé, a veces difícil de determinar para mí cuando trabajaba en áreas de producción, identificar las causas de pérdida de eficiencia no era algo tan simple. Pues eso eran mis tiempos, claramente que estamos hablando de una historia patria muy interesante, pero en el caso de hoy en día, eventualmente uno sí puede tener una mejor lectura de las razones por las cuales sé que se pierde la eficiencia. Entonces, bueno, ahí está. No sé si te contesté también, Zuli, a la pregunta puntual. Zuli nos responde que sí, sí, señor. Entonces, no sé si Jamie ya quisiera compartir la pantalla para revisar el punto que estaba mirando acerca del modelo. Sí. Sí, está bien. No sé si nos confirman bien. Y tan pronto te habilito pantalla.
Listo, entonces ya voy a dejar de compartir y puedes compartir tu pantalla. Si requieres te habilito micrófono, si quieres. Listo, tienes el micrófono habilitado para, digamos, hacer... Sí, señora, ya lo tengo habilitado. Listo, dale, te escuchamos. Bueno, pues, ahora sí ya le mostramos el modelo. Entonces, Dale. nuestro problema es minimizar el costo en la formulación de unos productos que da en una planta de concentrado para pollos. ¿Sí? Sí. El planteamiento, pues dejamos los mismos supuestos, aditividad y proporcionalidad. En los subíndices dijimos, vamos a manejar 3 productos de 1 hasta 3. No manejamos máquinas porque, pues lo que le habíamos comentado al profe, nosotros tenemos una sola máquina que es la que hace como el cuello de botella, o sobre esa máquina se programa el rendimiento de la producción del producto que se va a empacar. Entonces, lo que tomamos fue J, lo tomamos como días, de 1 hasta 7. Materiales, tomamos 4 materiales para armar cada uno de los productos, pero de esos 4 materiales debe tener de 1 hasta 5 ingredientes o componentes con respecto para que cumpla el producto que yo voy a sacar. Ajá. Entonces, manejamos esos 4 subíndices. Listo. Para el tema de los parámetros que manejamos, pues iniciamos con 7 días y pues allá los turnos son 2 turnos de 8 horas, o sea, 16 horas al día. Entonces solo manejamos ese parámetro. Costos de materia prima, pues entonces lo manejamos como CMP/DM, costo de productividad, CP de productos, capacidad de producción, capacidad sobre productos, no tenemos tiempos por producto, pero más adelante tenemos un tema de eficiencia, que es el que va, eficiencia por producto. Entonces no tenemos tiempos, pero tenemos la eficiencia. Inventario de materia prima, que ese no lo hemos hecho porque pues probamos sin inventarios, a ver si nos daba, pero no sabemos si vamos bien o tenemos que mejorar. Okay. Cantidad de aves a alimentar, 2.000 aves, vamos a alimentar. La demanda, entonces demanda es de productos con respecto a los días, que es J. Formulación de ingredientes, entonces materiales con respecto también a los ingredientes o nutrientes que debe tener. Y la formulación del producto final va el producto, pero dependes a los nutrientes dependiendo del material. ¿Listo? Las variables que tomamos en cuenta X, que X con un subíndice de Y, que es de productos, y que es con un subíndice de J, que es los días. Y la variable MP, que es de materiales, con respecto a los días. La función objetivo, entonces, la función objetivo es costo de producción más costo de adquisición de materiales. Y ahí lo que hicimos, sé que ya se me olvidó que costo de producción por la cantidad de producción con respecto a los productos, con respecto al día que se está produciendo, más el costo de materia prima por el valor de la materia prima con respecto a los días, o el MP. Sí. Y las restricciones que manejamos fue restricción de capacidad, que no podemos, acá metemos por eficiencia, multiplicamos los productos que estamos haciendo por la capacidad de producto, por la eficiencia. Y eso nos debe ser menor o igual a HDT, que son las 16 horas por día. Y restricción de formulación, que es la materia prima con respecto a los días por la formulación de la materia prima según los nutrientes que tiene. Esto debe ser mayor o igual, ahí ya no recuerdo si es mayor o igual, a los productos por
eh, FP, ¿qué es? Formulación del producto, que es nutrientes que debe tener ese producto. Y la restricción de demanda, que X debe ser igual a la demanda, porque no podemos producir más de lo que necesitamos para los pollos, ni menos, porque entonces nos van a quedar granjas sin alimento. Ese es nuestro modelo. Y de ahí, pues ya, ahora sí encontré el que era. Este fue lo que hicimos. Entonces, productos, días, materiales y nutrientes son nuestros subíndices, los parámetros 16, CMP, CP, el de capacidad, el de eficiencia. Pero Bueno, no estoy ahí los viendo tenemos todos. no estoy viendo tu Express, sino tu Word todavía. Ahí yo cómo hago para compartir el otro. Jamie, cuando le das en el botón de compartir pantalla, te salen varias pantallitas. Selecciona la del modelo. O puedes dejar de compartir y vuelves a darle compartir pantalla y seleccionas en donde tienes el modelo. Ahora sí. Listo. Ya. Ahora sí. Bueno, ahí está. Sí, Sí, ahora sí. listo. Listo, profe. Con respecto a lo que te acabé de leer, pues Ujú, ujú. así fue que armamos el modelo. Sí, sí. Entonces, los subíndices, los parámetros que habíamos dicho, las variables, pero no sé si las variables quedaron bien definidas, porque como ya no utilizamos tiempo, sino productos y días, no sé si Sí. nos hizo falta algo, porque No, estas dos variables no me aparecen en la ventanita de acá al lado para buscarlas, sí, no, no las acuérdate encontramos. que esas te tienen que aparecer es cuando corras el problema ya con sus restricciones y todo, esas te deben aparecer abajo. Listo. Entonces, nosotros ya incluimos los vectores, que es Sí. MP, que es EP, que es capacidad, eficiencia, disponibilidad de cada uno de los productos. Lo que hicimos fue, nosotros, como le decía, profe, nosotros no manejamos proveedores, pero Ajá, hicimos un tema de inventarios y un tema de lo que necesito diario. Entonces, esta es la demanda diaria, ajá. este es Estás demandando un la solo producto, formulación mejor dicho. y la formulación de producto. Ujú, Nos falta solo el inventario. ajá. No sé si es por eso que no nos corre. Función objetivo, entonces la que denombramos y las restricciones que sí la habíamos hecho, pero Sí, hasta sí. ahí quedamos. Nos Claro. falta incluir el inventario, pero no sabíamos si íbamos bien o íbamos mal, entonces por No, eso nos quedamos. yo veo que no vamos mal, pero yo sí tengo una duda es en la primera restricción, porque yo no estoy entendiendo las unidades. La restricción esa es como de capacidad, creo. Sí, No, señor. no se De entienden las unidades. capacidad por producto, porque cada producto, digamos, tiene una capacidad o unas unidades diferentes dependiendo del producto. Sí, Entonces, por eso va C unido a producto, porque dependiendo del producto, la capacidad cambia sí, de la planta. claro, pero Dependiendo del mira, producto, la eficiencia es diferente. sí, pero insisto que a la derecha tú tienes horas de trabajo al día. Es decir, a la ¿Sí? derecha tengo horas por día. No, eso son ¿Sí? toneladas de producción. Buenas noches. Ahora, Toneladas de producción por cada producto. Por O fin. sea, la capacidad está en toneladas por hora. toneladas por hora. Pero entonces nos toca mirar cómo está definido el lado derecho entonces. Porque si yo digo HTD, yo estoy hablando como horas de trabajo al día. No sé, Sí, ¿HTD son 16 toneladas o son 16 horas. horas? Sí, 16 entonces, horas. por eso digo que si yo miro a la izquierda, las unidades que se están manejando y las miro a la derecha, no parecieran ser las mismas. A la izquierda parece que están multiplicando toneladas por una capacidad que probablemente también sea toneladas, por una eficiencia que probablemente es un porcentaje. Aparentemente a la izquierda nos está quedando como toneladas al cuadrado, una cosa rara, y a la derecha nos está quedando horas. Hay algo que no está bien ahí. Ahí creo que en el modelo toca dividirlo. Jamie, no sé si puedes pasar al Word que habíamos definido con Mario que había que dividirlo para que nos dieran las unidades.
Sí, de alguna manera nos toca ser sensatos en el análisis de aditividad, ¿sí? Porque acuérdense que ese es uno de los principios fundamentales, que cuando yo estoy mirando todo el renglón, los sumandos que tenemos en el renglón efectivamente corresponden al mismo tipo de unidades. Entonces, digamos que yo no estoy viendo claridad en esa primera restricción y yo pienso que por ahí, cuando ya pongan el minimizar o lo que sea que tengamos que poner, por ahí podemos tener un conflicto porque no se entiende la lógica. ¿Mm? Ya. No, Entonces, David, revisen lo las tenemos unidades. multiplicado. Sí, revisen bien las unidades, porque a mí se me ocurre pensar que HTD si puede ser toneladas al día, digo, horas al día, deberíamos tener Sí. un factor de toneladas por hora a la derecha, y de pronto ese es el CI. Ese CI lo tengo que pasar, es eventualmente es a la derecha. O Entonces sea, tengo que este mirar, manejarlo a la derecha. yo creo No, que Este, sí, pero sí, digamos, bueno, X y J son toneladas de producción por día de por cada día. proyecto. sí. Si lo divido por CI, que serían toneladas por hora, ahí me estaré dando en horas. Sí, sí, sí. Por eso le ¿Sí? digo, pero tenerlo dividiendo a la izquierda es lo mismo que tenerlo multiplicando a la derecha, porque esos son parámetros, así no hay que no habrá problema, Ok. ¿sí? Pero tengo que mirar si lo tengo que hacer es para cada producto o en la sumatoria de productos, pero al final de cuentas lo que importa sí es definitivamente que el principio de aditividad se cumpla, porque si no, como quiera que sea, o lo divido a la derecha o lo multiplico a la izquierda, pero tiene que cumplirse, porque si no estamos hablando de cosas diferentes por todo lado. Listo, Y profe. yo también creo que el factor de eficiencia lo deberíamos tener también a la derecha. Entendido, profe. Entonces vamos a revisar entonces el tema de unidades Sí, sí. para ver si lo podemos. Y con respecto a lo que su merced vio, aparte de este, ¿qué más podríamos mejorar? Nos falta meterle inventario de materias primas, Ajá. porque ya tenemos todos los otros vectores, pero Sí. solo nos falta eso, sino que como hasta ahí íbamos bien y ya después no supimos qué hacer cuando incluimos las restricciones, entonces pues queríamos hablar con el profe para poder aclarar las dudas. No, listo, está perfecto. Igual buscamos el espacio para que aprovechemos de pronto este pedacito de café tutorial que nos queda como para hablar de algunas cositas generales. Buscamos el espacio para nuestro grupo y lo analizamos. Nos toca ser demasiado ágiles porque no es que nos quede mucho tiempo tampoco. Entonces, de pronto mañana al, al mediodía o algo, pues tratamos de sacar algún tiempo, aunque la verdad mañana tengo un día horriblemente loco. Así que yo creo que probablemente sea más fácil como al final del día, pero estemos en contacto y miramos a ver qué más revisamos. Pero revisen las unidades dentro de los modelos para que tengamos restricciones consistentes, ¿sí? Porque si no, ahí va a pasar como lo que nos está pasando ahorita. Listo, profe. Listo, Vale, profe, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, faltándonos como 3 minutos, ¿quién más nos quiere preguntar algo? ¿O qué más nos queda pendiente? Si tienen alguna duda, tenemos más para resolverlas. Mientras tanto, aprovecho para invitarlos a que por favor nos ayuden respondiendo la encuesta de satisfacción de tutorial. Nos ayuda mucho a nosotros a mejorar y a identificar las cosas que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. Entonces, los invito a el minutico que nos queda, si tienen alguna pregunta, y aprovechamos que Jorge está acá. Listo, Jorge, nos preguntan, eh, ¿qué probabilidad hay de aplazar la entrega? Probabilidad, eso es un valor entre 0 y 1, 0. No hay probabilidades, no, ya tenemos mucho tiempo en ese tema. Y es que el problema es, a menos que Paloma nos autorizara a correr la clase, cambiarla por alguna de las siguientes semanas, no habría probabilidad. Si ella nos puede ayudar a cambiarla, yo no tengo problema en realidad, la podríamos correr una semana, pero dependemos de lo que nos diga Paloma. Entonces tocaría mirar a través de él, no sé quién es el monitor de nuestro semestre,
a través de nuestro monitor que nos ayude a comunicarnos con Paloma y decir, mira, hablamos con Jorge en el café tutorial, él no tiene problema en correrse una semana, pero por favor nos ayudas a corrernos una semana. Y si Paloma dice sí, pues sí. Si Paloma dice no, pues ahí sí no hay nada que hacer. Perfecto. ¿No? Entonces, eh, bueno, creo que la pregunta de Catalina también iba enfocada un poco a la de Daniela. Sí, tal cual. Entonces, chicos, sí, muchísimas gracias por haber participado en nuestro tutorial de modelos de las operaciones. Jorge, muchas gracias por toda tu colaboración y por apoyarnos. Les agradezco su participación. Los invitamos al próximo café tutorial. Estaremos informándoles la fecha y quién nos estará acompañando para resolver las dudas. Los invitamos a que nos colaboren con la encuesta de satisfacción y esperamos que sus dudas hayan sido resueltas. Muchísimas gracias, Jorge. Pues te doy la palabra si quieres despedirte. Sí, Milena, no, muchas gracias a ti por toda la colaboración. A mí la tecnología y yo no es que no nos la llevemos tan bien a ratos, pero afortunadamente esto fluyó bastante bien. Yo simplemente les digo una cosa a todos los que estamos aquí, ya hablaremos con calma en nuestras clases. Hagan el mejor modelo, el mejor que puedan hacer ahorita, entendiendo el tiempo que tenemos y la experiencia que tenemos. Pero la vida es increíblemente compleja cuando estamos hablando de modelos matemáticos. Cuando uno llega a ser experto en esto es porque ha caminado demasiado. Así que el que tengan dudas, el que las unidades no cuadren, el que las restricciones estén mal definidas, eso es normal, no se asusten por eso. Traten de hacer lo mejor que puedan. Y claro, si pueden hablar con Paloma, pues muchísimo mejor para que logren ganarse una semanita. Pero no se asusten, esto es normal. Que las cosas fallen es normal. Cuando uno tiene suficiente experiencia, las fallas son menos, pero no quiere decir que jamás existen. Listo, entonces todos descansen y Milena, en serio, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jorge, y muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y Gracias. muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Listo, Bye. gracias. Hasta luego.